La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le pidió la renuncia al titular del Banco Central, Martín Redrado. Al confirmar esa noticia, Redrado declaró que se negó a firmar su renuncia y que piensa terminar su mandato, el cual vence en septiembre. En tanto, el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, señaló que la presidenta Kirchner le ofreció la presidencia del Banco Central a Mario Blecher, quien en 2002 fue el titular de la institución. El ministro de Economía, Amado Boudou, consideró que Redrado ya no es el titular del Banco Central, apoyándose en el hecho de que el funcionario habría declarado que su renuncia estaba a disposición de la presidenta. El doctor Redrado, en varias oportunidades, incluso alguna vez yo he estado presente, le había dicho a la presidenta que contaba con su renuncia, así que lo que hizo hoy el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, fue aceptarle esa renuncia y, en definitiva, yo creo que Martín Redrado es una persona que, bueno, tiene una trayectoria, ha llevado adelante una función en el Banco Central y, bueno, hoy ha terminado esa función. La crisis en torno a la presidencia del Banco Central argentino se desató por la demora de la institución en transferir más de 6.000 millones de dólares de sus reservas a una cuenta del Tesoro Nacional para garantizar el pago de la deuda en 2010. El decreto presidencial ordenado la transferencia había sido impugnado por el Congreso. Desde la oposición, el senador Gerardo Morales dijo que ese decreto debe tener la aprobación del Poder Legislativo. Nosotros queremos que el Poder Judicial le impida al directorio, sea cual fuera la integración del directorio, a manejar, a tocar las reservas en la medida en que no haya ley del Congreso y en la medida en que no termine el trámite que ya empezó. Acá ha dictado la presidenta un decreto de necesidad de urgencia que establece una instrucción al Banco Central para que cumpla el Banco Central, pero que tiene que tener el aval del Congreso. Vamos a analizar el conflicto institucional que plantea la confrontación entre el Poder Ejecutivo y el presidente del Banco Central. Nos acompaña desde Buenos Aires el abogado Gregorio Badeni. Él es especialista en Derecho Constitucional y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Señor Badeni, gracias por acompañarnos. ¿Está facultada la presidenta Fernández de Kirchner para despedir a Martín Redrado en las actuales condiciones y con los argumentos que ha ofrecido hasta ahora? Por ahora no, porque para tomar esa decisión previamente tiene que consultar a una comisión especial del Congreso que está formada por 4 jefes de áreas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores y el vicepresidente de la República. Ese requerimiento no ha sido solicitado, con lo cual en principio la remoción del presidente del Banco Central no es viable. Hablemos del desacuerdo entre Martín Redrado, el titular del Banco Central, y la presidenta o el gobierno de Kirchner, la transferencia de reservas del Banco Central al gobierno para ese pago de deuda. Esta es una facultad que tendría el gobierno, es decir, estableciendo algún decreto, o necesariamente esa decisión debe también pasar por el Congreso. Necesariamente debe pasar por el Congreso. Hace poco en la Argentina fue sancionada la ley de presupuesto y no se previó la posibilidad de utilizar reservas a los fines que ha establecido la presidenta en su decreto de necesidad y urgencia. De modo que sería necesaria una ley del Congreso facultando a disponer de esos fondos. No se manejó esta discusión durante noviembre, sin embargo, algunos medios locales en Argentina están reportando que ya hay comisiones creadas y que hay una fecha inclusive para tratar este tema. Le pregunto, ¿por qué se habría entonces adelantado la presidenta Kirchner en tomar esta decisión? Probablemente porque no iba a obtener las mayorías necesarias en las cámaras del Congreso, especialmente en la Cámara de Diputados, para tomar esa medida. Y en segundo lugar, todavía no están integradas las presidencias de todas las comisiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, que deben a su vez, con el vicepresidente de la República, integrar la comisión que avale la decisión de la presidenta. Se habla inclusive en las últimas semanas, señor Badeni, del uso político de estos recursos, es decir, para liquidar otro tipo de obligaciones. ¿Qué nos dice usted al respecto? Esas son versiones que pueden tener realidad o no, en orden a que esos fondos se destinarían parcialmente a cubrir los gastos ordinarios de la administración y otra parte al pago de
deudas externas con el fin de facilitar la obtención de nuevos créditos. Pero al margen del destino que le quiera dar el presidente a los fondos de reserva, la disponibilidad de esos fondos de reserva no es viable si no está autorizada por el Congreso. Ahora, estamos hablando también de un presidente de un Banco Central que se ha caracterizado, Martín Redrado, por esforzarse en dar esta imagen de un Banco Central autónomo del gobierno. Yo le pregunto, en la constitución de lo que es la entidad central, ¿cómo interpretar, por lo tanto, este anuncio del gobierno frente a este tipo de esfuerzos por mantener la autonomía del Banco Central argentino? El Banco Central es un organismo autárquico creado por ley, la cual dispone que su presidente es nombrado por el presidente de la República con acuerdo del Senado, como se designan los jueces. De modo que él tiene las posibilidades de actuar de una manera tal que a veces entre en conflicto con el titular del Poder Ejecutivo si lo que está haciendo es cumplir las leyes. Señor Badeni, por lo tanto, ¿cómo se resuelve entonces este desacuerdo? Probablemente Martín Redrado, como es una persona seria, va a presentar quizás su renuncia. Pero el daño político que se le ocasiona institucionalmente al sistema argentino va a ser grave y va a repercutir negativamente sobre el gobierno. Gregorio Badeni, abogado, le agradecemos mucho esta conversación telefónica y el análisis en torno a este conflicto institucional. Muy amable. Hasta pronto. Adiós.